Me decía un día un amigo que fuerte no es quien más resiste en pie, sino quien se levanta cada vez que cae. Por eso lo importante no es caerse, ni siquiera la experiencia de estar en el suelo. La cuestión es qué hacemos con esa experiencia. ¿Podemos sobreponernos a las dificultades, a las malas experiencias, al dolor? Y no solo sobreponernos, sino aprovecharlo para bien. Eso es la resiliencia. Paula González, bienvenida. Gracias. Oye, si miras atrás, ¿tu vida es diferente ahora, después de lo que has vivido? Sin duda alguna. Yo creo que, pero si miro atrás no hace mucho tiempo, te digo de hace... Que eres muy joven. Sí, tampoco tengo mucho tiempo que mirar para atrás, pero te digo de hace un año para aquí, mi vida ha dado un giro de 180 grados, pero de forma radical. No solo, tampoco te diría mi vida, sino mi mentalidad de ver la vida, que es diferente. Pero al final no he tenido tantos cambios, pero creo que ha sido un proceso como de transformación o como si te pusieras una lente diferente para ver la vida, que ha sido completamente como si yo fuera otra persona. O sea, te podría decir que la persona que soy hoy y la que hacía 6 meses o un año no tienen nada que ver, no se conocen entre sí. Misma esencia, pero diferente forma de ver la vida. Yo te creo, Sí. pero esto es una cuestión que yo me he encontrado en muchas conversaciones donde esto genera un debate y casi una resistencia. Entonces te pregunto, ¿eso es posible que ocurra? Sí. Y fíjate, yo me lo he notado porque cuando uno va pasando los años y tal y tiene diferentes momentos que marcan su vida de manera tanto negativa como positiva, pero uno siempre hace hincapié en lo negativo, ¿no? Lo que le ha hecho más daño y tal. Y yo siempre recuerdo, y es algo que ha sido un punto de inflexión, que cuando yo me presentaba a alguien nuevo, siempre destacaba lo malo que me había pasado, lo que había tenido que superar para hacerme ver como lo fuerte que era a día de hoy. Y sin embargo, a día de hoy yo conozco a alguien y es lo último que cuento. Qué interesante. Cuento todo, quién soy, a qué me dedico, lo que hago, lo que me gusta hacer, mis hobbies, lo que me hace feliz. Y si en algún momento me preguntas por alguna adversidad, te la podré contar. Pero antes era mi carta de presentación y ahora es lo último en lo que pienso cuando pienso en mi pasado o en mí como persona. Estás hablando de una cosa delicada porque eso quiere decir que evidentemente sin ser consciente de ello, sin darte cuenta, habías construido una identidad, ¿no? En torno al dolor. Al dolor. Sí, sí. Como no había sabido vivir otra cosa que no fuera el dolor, porque fíjate que pasaban muchas cosas a mi alrededor, pero yo siempre tuve muchas emociones reprimidas, mucha rabia, mucho no entender ciertas emociones, no identificarlas quizá o haberlas transitado, creo que era lo que me rodeaba. Podían pasar muchas cosas a mi alrededor y lo último que vivía era lo que realmente tenía que vivir. Y ahora creo que he tomado una mentalidad de la vida no hay nada que me haya quitado, me haya dado, que no haya sido para mejor. Nunca. Wow. No hay nada que se me haya quitado el camino, se me haya puesto, que no haya sido para mejor o para mantenerme igual de bien. Pero todo siempre ha tenido su significado. Todo. Pero eso no es un discurso fácil, ¿eh? Y decirlo con el convencimiento que lo haces, menos fácil todavía. Pero te hace vivir muy tranquilo. Muy, muy tranquila. O sea, yo no hay nada que yo diga, es que ahora mismo, pero cuando tú dices, tiene un significado, en algún punto cambiará, o si no cambia es por algo, uno vive relajado. Fíjate, tiene un significado. Qué importante 100%. que las personas encontremos sentido, ¿no? A las cosas que vivimos. Es que creo que no hay otra forma de vivir. O sea, cuando tú vives sin verle el sentido a lo que vives, entonces ¿para qué? ¿Qué te pasó y por qué tiene relación con la resiliencia? Yo te puedo contar la experiencia más gorda que yo viví en casa. Fue una situación de maltrato de 8 años aproximadamente. De una de las parejas que tuvo mi madre fueron 8 años de maltrato. Además lo he comentado que no fue un maltrato directo, sino muy paulatino en el tiempo, muy invisible, muy poco... no era tanto físico, sino muy psicológico.
Y sobre todo cuando una persona trata de esconderlo, claro, va saliendo como a trompicones, ¿no? Una noche a las 4 de la mañana que hoy es no estampido, sales, ves a tu madre ensangrentada, la nariz rota, tal. Otro día que discuten, la ves de madrugada llorando, pero ¿qué pasó? Unas despedidas, unas reconciliaciones, unos altibajos un embarazo y ahora qué hacemos y ahora cómo se sale de aquí, un padre por otro lado, ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Una familia que dice ya no puedo más, sales tú sola, una madre que no sabe qué hacer, que unos hijos que no entienden cómo su madre permite que abusen sobre ellos. Fue como un complot que no fue solo la propia persona que estaba viviendo el maltrato, sino todo lo que pasaba alrededor, que fue complejo. Pero fíjate que yo pasé el tiempo y pasaron los años y mi mentalidad era que quien sufrió maltrato fue mi madre. Y se acabó. Y yo tuve que llegar a cuarto de carrera y darme cuenta que había mucho más allá que el maltrato de mi madre. Porque claro, yo tenía una contradicción que yo decía, ¿cómo puedo tener yo derecho de estar enfadada si a mí no me pegaron como le pegaron a mi madre? ¿No? Y decía, ¿pero por qué? Si yo no tengo derecho a estar enfadada con ella, bastante sufrió ella. Y hasta que yo no llegué a cuarto de carrera que alguien me dijo, oye, cuidado que tu dolor también es válido, que no pasa nada, que tú también lo sufriste. Y ahí fue cuando yo empecé a darle sentido al dolor, no solo de la persona, que por supuesto está, sino de todos los que estamos alrededor. Porque no implica un maltrato directo, sino al final todas las relaciones que intervienen entre hermanas, de mis tías y mi madre, nosotros como hermanos entre nosotros, yo con mi padre hacia mi madre hacia nosotros, era como todas las redes, todos esos vínculos se vieran afectados. Entonces, un solo hecho no solo marca a dos personas, marca a todo el conjunto de... El contexto familiar y toda la estructura familiar. Mucho más allá, sí, sí. Hay una cosa que a mí me asusta mucho y es, de un modo u otro, la constatación de que si de algo está lleno el mundo es de familias disfuncionales. Y es terrible, porque así está el mundo como está, ¿no? Mira, ¿se puede sufrir sin darte cuenta de que estás sufriendo? Sí. ¿Y eso cómo ocurre? Yo creo que emociones reprimidas. No te das cuenta de qué, pero se sabe que el cuerpo habla. Cuando uno ignora lo que siente, el cuerpo somatiza 100%. Entonces, te hablo yo desde mi experiencia, mucho más nerviosa, mucho más estresada, observaba todo lo que pasaba a mi alrededor, mucho más atenta, mucho más irascible, no dormía, no comía bien, no... Porque yo creo que hoy por hoy se vive tan rápido que creo que muy poca gente tiene 10 minutos al día de sentarse y decir, sin hacer nada, decir, venga, ¿cómo estoy? Ya está. ¿Qué siento? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? Entonces creo que eso, con el paso de los años, lo veo cada vez más complicado. No sé si tendrá relación con lo que pasa hoy por hoy, que cada vez hay situaciones personales más complejas, personas mucho más rotas y que no solo que estén rotas, sino que no saben cómo manejar ese dolor. Porque no solo que no se conozcan, sino que tampoco tienen herramientas como para salir de ahí, que son dos cosas diferentes. Sí. Tú eres psicóloga ya. Sí. Y eso te da una ventaja porque estás en un lado y en otro, ¿no? Tienes la perspectiva del terapeuta, de la terapeuta en este caso, y la perspectiva de quien ha tenido vivencias y experiencias personales que requieren atención. Desde ese punto de ventaja, entre comillas, ¿no? ¿Una persona rota se arregla? Sí, claro. Es que si no... Es lo que hablamos antes, si tú condenas a una persona rota, está rota siempre, entonces ¿para qué? ¿No te da la sensación a veces de que los rotos Sí. que vivimos las personas tienden a convertirse, no voy a decir en rasgos de identidad, pero sí en elementos de la propia personalidad y de repente se quedan integrados como si tal cosa? Ajá. Me refiero es que yo soy, ¿no? Pero yo creo que ahí está el fallo, en definirte por el dolor. Es que va mucho más allá de... O sea, para mí, cuando tú pasas una situación complicada, no la pasas y vuelvas a ser el que eras. Eres una persona completamente diferente. O sea, no hay nadie que haya padecido una situación complicada que cuando consigues sortearla, no diga, es que soy
una mujer, un hombre nuevo. O sea, que hablas de transformación, entonces. Sí, sí, por supuesto. Lo decías antes y apuntabas Sí, en esa dirección, que no sí, te reconoces en la ahí está el persona. punto. Vale, es decir, que tú has vivido, porque la lectura es completamente distinta. Ya no es decir, me ha pasado esto, he sufrido esto, he padecido esto, sino todo esto ha ocurrido, Por algo. pero yo me he transformado. Entonces hay una Paula ahora diferente a la Paula de antes. Sí, sí, pero completamente. No hay que darle gracias a lo que pasó, pero una parte de mí sí. Yo soy, hoy por hoy agradezco todo. Lo que pasa y lo que se ausenta. ¿Cómo te sentías? Yo es que me sentía rabiosa. En el sentido de que me sentía culpable, que la culpa es un. Veneno, veneno. Sí. Sí. Igual que todas las emociones tienen un sentido, la culpa nunca te va a llevar a nada positivo. No hay un camino que diga tiene una función No. para. No tiene nada bueno. No. Y me sentía llena de culpa, pero por lo que te estaba comentando, porque yo no entendía por qué yo podía estar enfadada por una situación que no estaba viviendo yo. O sí, pero de manera indirecta. Entonces era un conjunto de emociones que, porque yo priorizaba el dolor ajeno. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Que al final, y lo comentábamos antes también, que todos los dolores no es que sean igual de válidos, que sí, pero me refiero, cada persona tiene su dolor y el dolor no se define por comparaciones. No hay una escala para el dolor. Tienes No. esto y tienes esto, entonces no te puedes quejar. No, claro. Yo creo que cada dolor es individual y cada dolor tiene su propia escala de intensidad. Y ahí, porque cuando tú empiezas a mirar hacia los lados, yo creo que ese es el gran fallo, ¿no? El decir, es que no es para tanto lo que yo tengo. Si lo sientes, es por algo. Qué importante lo que acabas de decir. Si lo sientes, es por algo. Mm. ¿Cómo se transita desde una experiencia de vida complicada, dolorosa, sufriente? ¿Cómo se transita hacia una vida más distendida, con menos necesidad de control, con menos vigilancia de lo que está sucediendo? ¿Cómo se transita? Yo creo que te dirían dos factores fundamentales. Primero, personas a tu alrededor que sean personas de luz. Y segundo, siendo consciente. O sea, siendo consciente de la vida, de todo. De dejar de ver en blanco y negro y ver en color. Pero yo creo que una parte fundamental es tener gente a tu alrededor. Gente que yo te puedo decir que yo empecé a vivir esta experiencia en tercero de la ESO. En cuarto de la ESO me acompañó una profesora fundamental que me decía, ¿sabes qué? Te voy a mandar más tareas a ti. Porque sé que cuando estés en tu casa te vas a ir a estudiar y te vas a olvidar de los gritos. Opa. Indirectamente ella no se estaba sentando conmigo a secarme las lágrimas. Pero estaba haciendo de mí, primero, que disociara de lo que ocurría y segundo, que luchara por un futuro mejor. Y que olvidara eso para ocuparme de mí y no ocuparme de otra persona. Pues yo siempre pecaba de ocuparme del dolor ajeno y no del mío. Y luego a lo largo de los años he tenido muy buenas amistades. He tenido personas que ya no están, pero que formaron parte muy importante de mi proceso, que me acompañaron a descubrir ciertas emociones. He tenido profesores maravillosos que me han descubierto un mundo y me he tenido a mí. Qué bueno lo que acabas de decir. Te has tenido a ti. Mm. Quizás la más importante en todo esto. Sí. Que al final es lo que hablamos. Al final la capacidad de... Tu trabajo lo haces tú. Puedes tener gente a tu alrededor, pero el paso lo tienes que dar tú. Es que nadie lo puede dar por ti. Es muy importante el apoyo, pero tienes que atreverte. Como ahora que está como muy de moda, ¿no? Aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Ya está, no pasa nada. ¿Paula es una persona resiliente o Paula es una persona que ha aprendido a ser resiliente? He aprendido a. Así que siempre hay esperanza. Por supuesto. Es que yo creo que es un error condenar a una persona a ser, incluso a ser resiliente o a no ser resiliente. A ser resiliente porque lo condenas y le pones una presión encima de siempre tienes que salir de donde estés, cuando no tienes por qué. También tienes derecho a decir, mira, no puedo. Necesito ayuda, ya está. Pues no siempre tienes que poder con todo. Y ni con todos alrededor de ti. Todos necesitamos descansar y todos en algún punto tenemos que decir, necesito ayuda. Es así. Y condenar a no ser resiliente o a no ser capaz, entonces le quitas la gracia a todo.
Le quitas Tus logros son tuyos. Y es un orgullo salir y decir, no, pues mira dónde estoy. Gracias a todos los que han estado, pero gracias a mí que salí. Me has hablado de tu experiencia, Mm, la situación familiar, mm, la implicación de los agentes que participaban en todo esto, mm, la superación, mm. y me surge una palabra, perdón. ¿Qué me dices del perdón? Mira, yo creo que el perdón más importante que yo he dado en mi vida lo hice, no te sé decir el día exacto, pero sí te puedo decir que me vuelvo a ver después de una de las clases que tuve en la asignatura de Ángela, que estaba en medio de la clase y dije, tengo que salir. Y salí y entré porque no podía llamar en ese momento porque estaba trabajando. Y entré en el chat de mi madre y le dije, te perdono. No pasa nada, ya está, te perdono. Lo hiciste lo mejor que pudiste hacerlo. Se acabó. Y a partir de ahí te puedo asegurar que me quité 25 kilos de encima. Tú lo hiciste lo mejor que pudiste. Tú tampoco naciste aprendida. Tú también tienes una historia, tienes un dolor y tienes un pasado. Se acabó. Le dije a partir de ahora, madre, hija y para adelante. Y el segundo mayor perdón a mí misma. A ti misma. Sí. ¿Y por qué necesitabas perdonarte a ti misma? Por haberme ignorado mucho tiempo. Y ocuparme mucho de los demás, que desde hoy peco de eso, de ser extremadamente empática y siempre he tenido como mucho complejo de cuidadora pero por haber ignorado mucho lo que yo sentía. ¿Y qué pasó en ti a partir de ese momento? Es lo que te dije antes de la lente nueva que uno se pone, Sí. pues tal cual. Uno empieza a ver todos los matices, hasta el más mínimo de estar por la calle y observarte a ver cualquier mínima cosa. Uno se da cuenta. Cuando tú vives encerrado en el dolor, en esas emociones reprimidas, uno va tin, 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 como los caballos. Y cuando uno se libera, lo que te decía antes, cuando uno ya sabe que lo que tiene que venir vendrá y lo que se fue, y ya no es que lo viva dentro de ti, sino que tú eres a partir de. No lo arrastras, sino que lo llevas contigo, que es diferente. No cargas con él, sino que, como tú decías, se integra dentro de ti y te ha hecho otra persona diferente. Pero no es una carga en tu vida. Uno pasea y puedes observar. No tienes que estar pendiente ni a lo que fue, ni preocupado por lo que va a venir. Sino que uno transita la vida y lo que tenga que venir vendrá y lo que se tenga que ir, pues irá solo. Pues yo te agradezco que te sientas orgullosa de ti y que hayas estado con nosotros hoy. Te lo agradezco a ti también. Gracias, Paula. Gracias. La historia de Paula González no solo habla por sí sola, sino que precisamente habla de resiliencia. Ya sabemos que en cualquier momento pueden venir maldadas, que el viento nunca sopla a favor y que la vida, muchas veces, parece una carrera de obstáculos. El testimonio de Paula es una prueba de que las cosas no están quietas, no son eternas, y de que con ayuda y esfuerzo es posible cambiar el curso de nuestra propia historia. Para eso sirve la resiliencia. Pero ¿nacemos resilientes? ¿Nos hacemos resilientes? ¿O la vida nos pone ante la necesidad de aprender a hacerlo? Hablamos sobre ello con una especialista, la psicóloga y profesora de la Universidad de La Laguna, Ángela Torbay. Ángela Torbay, Hola, ¿qué tal? bienvenida. Gracias. Oye, ¿qué es la resiliencia? Porque puede parecer un palabro de eso que se dice ahora, ¿no? Porque no es un concepto que se haya utilizado siempre, sino que recientemente está cogiendo Cierto. más uso. ¿Qué es la resiliencia? Antes de entrar a explicarte un poquito la definición, en el 2017 fue la palabra más buscada, según más RAE, buscada. la más buscada. Qué curioso. Y ahora ocupa como el lugar quinto, sexto, o sea que por ahí estamos. Si me preguntas por una definición más académica, podría decirte que la resiliencia es una capacidad. Ujú. Y siempre me gusta decir que afianzo la idea de capacidad porque no es un rasgo.
No es un rasgo. No es un rasgo. No es innato. Efectivamente, no nacemos con resiliencia. Puedes tener una predisposición, ¿vale? Pero a lo largo de tu vida la puedes desarrollar o no. Y a lo mejor hasta los 20 años no la has desarrollado y has tenido dificultades, pero no has sabido superarlas o las has gestionado mal, y a los 20 años o a los 45, de repente, por lo que fuera, que ahora analizaremos un poquito los factores, empiezas a desarrollar determinadas herramientas que no solamente dependen de ti, sino de tu entorno, Ajá. que podríamos decir que se pueden convertir en personas resilientes. Bien, bien. Entonces, si hablamos de afrontamiento, ¿no? Ujú, De alguna manera hablamos de adversidad. ujú. ¿Qué es la adversidad? Es bonito eso también. Dice uno de los autores, Boris Cyrulnik, que es como el referente máximo dentro de la resiliencia, que el trauma, él lo llama trauma, adversidad, dolor, lo que queramos llamar, lo denomina la persona, no el profesional, y en este caso no el psicólogo o la psicóloga. Cada persona le da nombre a su dolor y le da la intensidad que quiera darle. Yo ponía el ejemplo de este niño que, porque lo viví cerca, ¿no? Un niño que su padre se suicida y le recomiendan su psicólogo tener un perro. Y a los 3 o 4 años él está paseando al perro, lo coge un coche y el perro lo matan. El niño entró en un aislamiento social, el rendimiento académico bajó muchísimo, en una especie de depresión. Entonces cuando se dice, perdió un perro y el niño con 15 años está en una depresión, la gente alrededor dice, a ver, por un perro no nos podemos poner así, que mira que hay cosas horribles en este mundo. Claro. Para él, su perro era su referente. Perdió a lo que él estaba agarrado. Y él, para ese niño, el significado que le daba a ese perro era de protección, y de repente se le eliminó. Entonces, desde afuera no podemos permitirnos el lujo de decidir cuánto dolor tienes o para ti qué es el dolor, qué es lo que te ha hecho daño. Cada persona lo vivimos de forma diferente. Entonces, cuando me preguntas qué es la adversidad, yo creo que es oportuno que se lo preguntes a cada persona. Ujú. ¿Qué es tu adversidad? ¿Qué significa para ti o qué significado? Pero no creo que nos deberíamos de preguntar a los profesionales qué es la adversidad. Perfecto. Una persona, fíjate, puede tener una infancia, una adolescencia dura, por las circunstancias Sí. que fuera, haber sido resiliente porque ha generado determinados mecanismos para salir para adelante, resortes, y llaman los de resiliencia, o bien su red de apoyo, y a los 45 volver a tener otra y no ser resiliente. O sea que siendo una capacidad, modula a lo largo de la vida. Ujú, efectivamente. ¿Y eso de qué depende? Que tú la pongas en funcionamiento depende de tus factores personales, de las redes que están a tu alrededor y también del contexto, de, digamos, la comunidad a la que perteneces, de los valores culturales en los que tú te hayas desarrollado. Entonces, a mí me gusta decir que la buena noticia de la resiliencia es que si hay gente que a los 45 no ha sabido gestionar sus adversidades, que no pasa nada, que puede, y con 75 también. De igual forma que no nos podemos contentar con aquellos niños o niñas que han tenido una infancia desgraciada que ya van a ser para el resto de su vida resiliente. No, cariño, esto hay que seguir trabajándoselo. Qué importante, qué importante. Yo tengo la sensación a veces de que se confunde o se puede confundir con el optimismo. Ujú. Pero ahí hay una diferencia Sí, clara, ¿no? importante. Mira, te pongo un ejemplo que pongo en clase, que es, siempre le pido a alguna alumna que tenga una botella de agua, que están bebiendo agua, y cojo una que esté a la mitad, ¿no? Entonces, yo les digo, si ustedes dirían que yo soy una persona optimista, ¿cómo describo la botella de agua? Que está medio llena. Vale, la resiliencia te dice, aparte de tener una mirada optimista, porque lo es un factor importante, la resiliencia te dice, ¿cómo lleno la otra media? Es decir, esfuerzo. Esfuerzo. Optimismo y esfuerzo son dos claves fundamentales para la resiliencia. Lo que das regalado, lo que la gente no se ha trabajado, lo que la gente no entiende, que depende de mi trabajo, de mis relaciones con los otros, de lo que también me ha dado la institución. A mis alumnos les digo, tú estás aquí porque tienes una beca. Hola. Claro.
da gracias a la institución, a la universidad, a quien sea, porque gracias a eso estás aquí. O en el instituto tuviste un orientador, una orientadora que te acompañó a donde estás hoy aquí. Da gracias a eso, porque igual tú solo no hubieras salido. Entonces, todos esos factores protectores, yo creo que es importante que estén entrelazados. Porque a veces fallan uno, a veces no tienes una red de apoyo, pero tienes una institución, a veces tú eres más fuerte que todo lo que están a tu alrededor. Es importante que trabajemos la resiliencia desde esos tres enfoques, no solamente la persona, porque si es de la persona, culpabilizamos. No sales porque no quieres. Claro. ¡Ostras! Qué No delicado puedo. eso, qué delicado es eso. Claro, no puedo. Hay un alumno que me gusta cuando dice, me gustó en clase cuando dijiste que resiliencia no es ser fuerte, porque pensaba que tenía que ser heroico continuamente, ¿no? Y si no era fuerte y caía, no. El cansancio vale, el llanto vale. En resiliencia dice, dale nombre a tu pérdida, dale nombre a tu dolor y trabaja con ella, pero no la niegues jamás. Claro. Es otra confusión, ¿no? Ser resiliente con ser resistente. Una cosa es resistir, aguantar, carretas y carretones, y otra cosa es la capacidad de sobreponerte cuando vienen mal dadas. Efectivamente. Ahí nosotros añadimos la palabra transformación. Oh. Claro. La adaptación, que en psicología es básica y que forma parte de nuestra supervivencia, todos la conocemos, ¿vale? Pero, y yo digo, no pasa nada. O sea, tú tienes una herida, consigues curártela y te adaptas y vuelves a tu vida de antes. Perfecto, pero eso no es resiliencia. La resiliencia es cuando esa herida, cuando ese golpe, cuando ese trauma te transforma, te cambia. Miras la vida de otra manera y proyectas tu futuro atravesado por ese dolor, no obviándolo, no olvidándolo o no solamente superándolo, sino que a lo mejor lo coges, te lo llevas y con ese dolor empiezas a cambiar tu mirada hacia el mundo. Y dicen los autores, es una transformación en positivo, porque es verdad que a veces el dolor nos transforma en negativo. Sí. Personas vengativas, tristes, no podemos más. Entonces, cuando ese resorte se pone en funcionamiento y hay una transformación, que la clave está en darle sentido a la adversidad. Pero ¿qué pasa cuando una persona viene ya en una situación de crisis desde la infancia? ¿Cómo se puede articular la capacidad para ser resiliente, para sobreponerte a las cosas, para ir más allá de los límites que la vida te ha ido imponiendo a lo largo del tiempo? Boris Cyrulnik, el autor este que te digo, tiene una frase, no, un libro que el subtítulo es Una infancia infeliz no determina una adultez infeliz. Y más adelante en el libro dice, cuidado, pero una infancia feliz no determina una adultez feliz. Por eso te decía antes que esto es optimismo y esfuerzo, ¿vale? Sí. Trabajo ahí. Sé que como docente universitaria te importa mucho cómo tu alumnado se implica en las cosas y valoras mucho sus aportaciones y te veo ahí anotaciones y no sé si quieres destacar alguna cosa. A ver, de verdad te digo que llevo 30 y pico años en la docencia y cuando la gente dice, la gente es joven, no tiene valores, digo, ay, por favor, vengan a mi clase y escuchen. Y simplemente compartan con esta gente joven que tienen 22, 23 años su estar en el mundo. ¿Sabes? Ya no hablo solamente de psicología, sino de cómo se hablan a sí mismos, de cómo son receptivos a ese cambio, cómo creen en las posibilidades. Y antes te decía que es bonito que uno le puso el nombre a mi asignatura, que tiene un nombre muy feo, Psicología de la Posibilidad. Para él, en este caso es un chico, decía que la asignatura se tenía que llamar así porque él encontró en esta asignatura eso, ¿no? Es importante el alumnado, primero, a mí me gusta escucharlos, me gusta que me impregnen de sus cosas, porque también me hace sentir joven y eso también está guay. Las palabras, la tecnología, es verdad, no te quedas atrás, la tecnología, Pero luego es como de alguna manera llenarte de esperanza, ¿sabes? Sí. Cuando los oyes dices, siempre digo también, ustedes me van a pagar las pensiones, yo tengo la obligación de formarlos bien. Pero es que tienen una receptividad y una forma de entender que sí, que traje cositas de trabajo. Yo hago mucho trabajo de introspección con ellos, porque los cojo en cuarto, ya en el último año de carrera, saben un montón de contenidos teóricos, pero no se lo han aplicado. Entonces yo digo, como vayas a un dentista y el dentista tenga una muela picada, ¡ay! Claro, guerreros, sí. Exacto, entonces vamos a trabajarnos a nosotros mismos para poder, claro,
tener dignidad de presentarte frente a los demás, que no quita que estemos los psicólogos y psicólogas llenos de imperfecciones, de dudas, Claro, claro. pero por lo menos trabájate un poquito, Sí. ¿vale? Sí. Y sí, que me gustaría decirte cosas que ellos me han aportado a mí sobre resiliencia, que mira que he leído, pero digo, y cada año me sorprenden más, ¿no? Y por ejemplo, uno dice, Adelante. ser resiliente para él o para ella, no me acuerdo quién era. No significa ser fuerte, significa encontrar herramientas que hagan que el dolor se transforme en significado. Mm. Otro dice, ser resiliente no significa no romperse. Uy, qué bueno. ¿Mm? No es dejarte atrapar por el dolor, porque dice, las heridas no desaparecen, pero no tienen que ocuparlo todo. Qué bien, qué importante. Como que la resiliencia te da ese sentido de decir, tú no eres el dolor, tú eres algo más que el dolor. Y tenemos que buscar todas esas otras aristas que tienes porque eres algo más de lo que te han hecho, Claro. o a lo mejor de lo que te has hecho tú a sí mismo, porque es verdad que en estos trabajos encontramos, o yo he encontrado alumnos con muchas heridas importantes, con situaciones familiares duras, que digo, ¿cómo vienen a clase y están ahí, sonríen y tiran para adelante? Y entonces que estas personas le hayan dado un nombre a su dolor, y cada uno el suyo, le hayan dado un significado, y que la asignatura, una asignatura cuatrimestral, haya supuesto un cambio, una transformación. O sea, si tú me dices que a mí eso no me da vida, ¿sabes? No, y es un vamos, orgullo, me claro. mucho por esto. Qué bueno, qué importante. Mira, escuchándote, a mí me surge una pregunta con todo esto y es, ¿en qué momento una situación se convierte en un problema? Uh-huh. Si me permites, te voy a poner otro ejemplo que pongo en clase, que son cosas que yo he aprendido. Las vas viviendo y por mucho que los tengas en la teoría, hasta que no la vivas, Claro, no... eso es así. Efectivamente. Eso es así. Bueno, hace muchos años trabajamos con menores con medidas judiciales y trabajamos con las chicas. Me parece una de las grupos de personas para trabajar con adversidades más duros. Fíjate que yo ahora estoy en prisión, tanto con chicos como con mujeres en prisión. Tuvimos una época trabajando con menores con medidas judiciales y concretamente con chicas, ¿vale? Que estaban en aquel entonces estaban en otro centro. Trabajamos con dos hermanas que estaban allí porque una de ellas, la mayor, había quemado su casa y había sido afectado pues su madre y una de las parejas de su madre. Y la hermana mayor decía que cuando saliera iba a buscar a este señor y lo iba a matar. Y te lo decía claramente, ¿no? Había sido violada por muchos de los compañeros de su madre, y su hermana la pequeña que estaba allí también habían sido continuamente violadas, de abusos sexuales y con chicos que a veces les llevaban para poder cobrar, ¿no? Entonces terminó pues quemando la casa porque para ella era una forma de quemar todo su mundo, ¿no? Que es donde ellas padecían las agresiones sexuales, era en esa casa. Y te comento esto porque la hermana pequeña, trabajábamos con las dos, su hermana pequeña decía que ella que quería trabajar en el campo, que su gran ilusión era trabajar de cajera en el campo. En aquel entonces habían unas chicas que iban en patines por el campo, sí, y ella quería estar con los patines, ponerse el uniforme ese blanco y rojo, y era la ilusión de su vida. Y había pasado por lo mismo que su hermana la mayor, pero ella había sido protegida por su hermana. Su hermana en muchas ocasiones permitió violaciones continuadas para que no cogieran a su hermana la pequeña, ¿no? Entonces, la hermana pequeña tenía un referente que nosotros llamamos un tutor de resiliencia, que era su hermana mayor. Claro. Ya te hablo de un factor protector. Cuando me dices, cuando surge ese problema, el problema puede estar ahí, pero puede ser que no me dañe. En este caso, la hermana pequeña, teniendo el problema que objetivamente todos podemos entender, todas las personas, que eso es un problema, tenía a un referente, un tutor de resiliencia que llamamos, que es fundamental, que se convirtió en un factor protector. Ese factor protector, ella, aunque fue también
abusada y además agredida físicamente como su hermana, ella vio siempre ese dolor a través de su hermana, mientras que su hermana directamente con sus agresores tuvo que lidiar, ¿no? Claro. Eso la convirtió en una persona, además la hermana le decía, esto tenemos que tirar para adelante con esto, tú ni caso, porque aquí yo soy la que me voy a enfrentar y tú no le tienes que decir nada, tú callada que verás que no nos hacen nada. Siempre la protegió, ¿no? Y le decía, tú tienes que estudiar. Yo dejé el colegio, pero tú tienes que estudiar. Y sin darse cuenta, esa hermana mayor le hablaba de futuro. Tú tienes que estudiar, tú tienes que tener un trabajo, tú tienes que salir para adelante. Y lo que hizo esta chica fue proyectarse hacia el futuro. Y cuando estábamos en el centro, decía, ay, déjenme ya de hablar de esto. Dígame cómo puedo conseguir trabajo cuando salga de aquí. Entonces, yo ahí aprendí, digo, le damos, o sea, dices, no, tiene un trauma por todo lo que ha pasado, porque fueron años. Aparte luego la situación del incendio, ¿no? Tiene un trauma, tienes que trabajar el trauma. Ella quería que le dejáramos en paz con el trauma. Ella quería hablar de trabajo, quería hablar de futuro, claro. Quería hablar de deporte, quería hacer unas clases de zumba, no sé qué. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro. El problema se lo estamos poniendo nosotros. Que cuando lees el historial, dices, yo le estoy poniendo a ella un problema que ella ya ha transformado en futuro. Su hermana mayor no. Entonces tengo que atender a la persona, no al problema. ¿Cómo crees que se maneja la sociedad en general con la resiliencia en un momento tan crítico como el que estamos viviendo ahora? Qué fácil es decir, no, tienes que ser resiliente y búscate la vida. No, yo me considero como factor institucional, doy clase en una universidad, la universidad es un factor institucional. Entonces, yo no trabajo solamente desde mis valores personales, yo tengo una responsabilidad como institución. Claro. Y mi alumnado también tiene una responsabilidad. Dice, tú has sido formado en la Universidad de La Laguna. Cuando mis alumnos ahora y mis alumnas están en prisión, les digo, como ustedes cometen un error, no lo estás cometiendo fulanito, claro. Lo estoy cometiendo yo, claro. Lo está cometiendo mi departamento, claro. Mi facultad y mi universidad, ¿vale? O sea, somos sociedad también. Claro. Entonces la sociedad tiene que entender que los individuos no son solamente los responsables, que como institución compartimos unos valores. Todas las redes, los anuncios, las imágenes que damos acerca de las cosas, eso constituye cómo reconstruir una resiliencia hacia algo. Yo pongo el ejemplo, perdona, si es lo que me preguntas acerca de la parte más institucional o comunitaria. Yo creo que nuestra sociedad ha hecho muy buena labor con el tema del cáncer, el cáncer de mama. ¿Cuántas mujeres han salido fotografiándose su pecho? Sí. Ya no me da vergüenza, porque no tengo que sentir vergüenza por esto. Personas que han pasado por trastornos alimenticios, personas con abusos sexuales, salen, dan su nombre y dice, he sido abusada sexualmente, ¿vale? Tengo problemas en mi relación con la comida. Le dan nombre y la sociedad se hace cargo, te acogemos. Porque los problemas que tú tienes de trastornos alimenticios no son tuyos solo. Son de todo lo que estamos viendo, que si las redes, que si las modelos, que si las tallas. Así es. Entonces no es problema de esa persona. La sociedad tenemos que mirarnos y también hacer una introspección de qué responsabilidad tenemos sobre eso. Y en la medida que podamos, devolverla, que es lo que yo intento en clase. Una nueva narrativa, sin duda. Así es. Ángela Turbay, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por hacer posible estas cosas tan bonitas que hacen. A ver a dónde vamos. Gracias. Así que no es resistir, no es aguantar, no es dejarlo pasar. Es estar en el presente, aceptando los hechos, afrontándolos, integrándolos y en la experiencia, aprendiendo lo que haya que aprender y aprovechándolo, porque la vida sigue y todas las personas merecemos ser felices. Baby, you move me like a